Imagina vivir año tras año con un vacío que nadie puede ver, pero que lo consume todo por dentro. Imagina despertar cada mañana con el mismo susurro clavado en el alma. Nunca serás madre. Así vivía Ana, una mujer que amaba a Dios con todo su corazón, pero que cargaba con una herida tan profunda que parecía no tener fin. Una herida que se hacía más grande con cada luna nueva que pasaba sin traer consigo la vida que tanto anhelaba. Pero lo que ella no sabía, lo que ninguno de nosotros podríamos imaginar en ese momento, era que en silencio, detrás de cada lágrima silenciosa, Dios estaba tejiendo algo mucho más grande que un simple milagro personal. Estaba escribiendo, a través de su dolor más profundo, el comienzo de una nueva historia para todo un pueblo, una historia que cambiaría el destino de generaciones y que empezaría precisamente con el hijo que ella tanto había llorado en secreto. Porque dime, ¿cómo puede una mujer estéril, humillada día tras día dentro de su propia casa, convertirse en el instrumento escogido por Dios para traer al mundo a uno de los profetas más importantes de toda la historia de Israel? ¿Cómo alguien que solo conocía el peso cruel de la burla y del silencio más absoluto podría llegar a cantar uno de los cánticos más poderosos de toda la Escritura Sagrada, declarando con autoridad que Dios derriba a los soberbios de su trono y levanta del polvo al pobre y al necesitado? Hoy vas a caminar conmigo paso a paso por la jornada dolorosa pero gloriosa de esta mujer profundamente herida, pero infinitamente amada por Dios. Quédate hasta el final y permite que la historia verdadera de Ana, madre de Samuel, hable directamente a tus propias esperas, a tus propias lágrimas contenidas y a esos pedidos secretos del corazón que solo Dios conoce en su totalidad. En las colinas de Efraín, en una pequeña aldea llamada Ramataim de Sofim, vivía un hombre recto llamado Elcana. Era un hombre de fe genuina, que cada año cumplía con devoción sus peregrinaciones a la casa de Dios en Silo. Pero su hogar guardaba un secreto doloroso que nadie mencionaba abiertamente, aunque todos lo sentían como una sombra constante. Elcana tenía 2 esposas. La primera, Penina, era una mujer fértil que había llenado su casa de risas infantiles, de pequeños pasos corriendo por los patios, de llantos nocturnos que se convertían en bendición. Penina tenía hijos e hijas, y su vida parecía completa a los ojos de los demás, pero la segunda esposa, Ana, vivía en un silencio diferente. Ana no tenía hijos. Ese simple hecho, esa ausencia, se convirtió en la herida que definía cada día de su existencia. Cada año, cuando llegaba el tiempo de la peregrinación a Silo, Elcana preparaba todo con cuidado. Cargaba los animales para el sacrificio, organizaba las provisiones para el camino polvoriento, reunía a su familia numerosa. Para los demás, era una rutina sagrada, un deber gozoso, pero para Ana cada paso hacia Silo era como caminar hacia un recordatorio cruel de todo lo que le faltaba. El camino se llenaba de familias similares, padres llevando a sus niños de la mano, madres con bebés en brazos, hermanos mayores cuidando a los más pequeños. Cada escena era como una daga silenciosa que se hundía más profundo en el corazón de Ana. Ella sonreía cuando era necesario, respondía con cortesía, pero por dentro el peso de su esterilidad era insoportable. Cuando finalmente llegaban a Silo y se realizaba el sacrificio anual, Elcana cumplía con su rol de jefe de familia. Cortaba las porciones de carne sagrada y las distribuía con cuidado. A Penina le daba su parte y a cada uno de sus hijos e hijas también. La mesa se llenaba de vida, risas infantiles que resonaban contra las paredes del santuario. Manos pequeñas que se estiraban por un trozo más grande, madres organizando el caos familiar con amor paciente. Era la imagen perfecta de la bendición de Dios sobre una casa.
Entonces llegaba el turno de Ana. Elcana, que la amaba profundamente, le reservaba siempre una porción doble, una porción escogida, la mejor parte. Era su manera de compensar lo que ella no tenía, su forma silenciosa de decirle: «Te veo, conozco tu dolor, te amo más que a todo». Pero incluso ese gesto generoso no podía llenar el vacío en su vientre ni en su alma. Y si todo eso no fuera suficientemente doloroso, había algo aún más cruel: la actitud calculada de Penina. La Escritura lo dice sin adornos. Su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola mucho, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Penina no se conformaba con tener hijos propios. Convertía su bendición en arma, en recordatorio constante de la falta de Ana. No eran gritos ni insultos abiertos. Eran comentarios sutiles, pero afilados como cuchillos. Una mirada de compasión fingida cuando hablaban de los niños. Una frase casual sobre lo fácil que Dios le había hecho las cosas a ella. Un suspiro de satisfacción cuando sus hijos jugaban ruidosamente, mientras Ana permanecía en silencio. Año tras año, peregrinación tras peregrinación, Penina provocaba a Ana hasta quebrantar su espíritu. Ana lloraba, mucho, en lo secreto de su habitación, en los rincones apartados del camino, en las noches cuando todos dormían. No comía. Su tristeza era tan profunda que el alimento perdía todo sabor. Su corazón estaba tan afligido que su cuerpo reflejaba esa aflicción interna. Elcana, desesperado por ayudarla, le preguntaba con ternura sincera: «Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está tan triste tu corazón? ¿Acaso no soy yo para ti mejor que 10 hijos?» Era una pregunta honesta, nacida del amor. Él realmente creía que su cariño podría compensar su dolor, pero hay heridas que ningún amor humano puede sanar completamente. Hay anhelos que solo Dios puede satisfacer. Ana apreciaba a su esposo, lo respetaba profundamente, pero sabía, en lo más íntimo de su ser, que esta batalla pertenecía al Señor de los ejércitos. Un año más, después de comer y beber en Silo, algo cambió dentro de Ana. La presión acumulada durante tantos años, las burlas continuas de Penina, las preguntas bien intencionadas pero insuficientes de Elcana, todo llegó a su límite. Se levantó. No fue un movimiento impulsivo, fue la decisión desesperada pero determinada de una mujer que ya no podía seguir cargando su dolor en silencio. Mientras el sacerdote Elí estaba sentado en su silla junto al pilar de entrada del templo de Jehová, Ana entró al lugar santísimo con el alma deshecha. Allí, en la presencia misma de Dios, dejó de pretender fortaleza. Comenzó a orar abundantemente, con lágrimas que corrían por sus mejillas como ríos desbordados. No era una oración bonita, estructurada, llena de palabras religiosas aprendidas de memoria. Era el clamor crudo y honesto de un corazón roto derramándose completamente ante su Creador. Sus labios se movían sin cesar, pero su voz no se oía. Era una conversación íntima entre su alma y Dios, tan profunda que no necesitaba palabras audibles. En medio de ese derramamiento del alma, Ana hizo algo extraordinario. Hizo un voto audaz, un compromiso que revelaba tanto su fe desesperada como la pureza de su corazón. «Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, y si te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, dando a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza». ¡Qué petición tan radical! No pedía un hijo para llenar su vacío personal, no pedía un hijo para silenciar las burlas de Penina, no pedía un hijo como trofeo social, pedía un hijo para entregarlo completamente a Dios. Pedía una bendición temporal para cumplir un propósito eterno. Transformaba su dolor más profundo en una ofrenda sagrada.
Mientras oraba así, con tal intensidad espiritual, sucedió lo inevitable. Alguien la vio. El sacerdote Elí, desde su posición elevada, observó a esa mujer cuyos labios se movían sin emitir sonido alguno. Para sus ojos humanos, la escena parecía sospechosa. Concluyó equivocadamente que estaba ebria. «¿Hasta cuándo vas a estar ebria? Deja ya tu vino», le gritó con severidad. Imagina la humillación adicional. Después de años de burlas en su casa, de silencio doloroso en su vientre, de lágrimas contenidas en público, ahora hasta el sacerdote de Dios la confundía con una borracha en el templo. Era el colmo de la incomprensión humana en su momento de mayor vulnerabilidad espiritual. Pero Ana no respondió con rebelión ni con orgullo herido. Con respeto profundo pero firmeza serena, levantó su rostro empapado en lágrimas y respondió: «No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas por impía a tu sierva, porque en la abundancia de mi aflicción y angustia he hablado hasta ahora. Una mujer atribulada de espíritu». Esas palabras resumen años de dolor silencioso. No pretende ser fuerte, no finge fortaleza, admite su quebrantamiento total, pero también revela dónde está poniendo su esperanza: delante de Jehová. Elí, al escuchar la sinceridad desgarradora en su voz, comprendió su error. No podía concederle un hijo varón, pero podía ofrecer algo poderoso, una palabra de bendición sacerdotal. Con humildad cambiada le dijo: «Ve en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho». En ese momento preciso, algo cambió en el interior de Ana. La Escritura registra un detalle precioso. Entonces ella se fue su camino y comió, y su rostro no fue más triste. Observa la secuencia exacta. Todavía no está embarazada, todavía no tiene ninguna señal visible del milagro, pero ya tiene una promesa de Dios a través de su siervo, y con esa promesa en el corazón, su semblante cambió. Primer clímax emocional. Ana se levanta del polvo de la aflicción no porque vea el milagro con sus ojos, sino porque oye la promesa con su corazón. Regresó a Ramá con Elcana, su esposo. En la intimidad de su hogar, en el tiempo perfecto de Dios, ocurrió lo imposible, y Elcana cohabitó con Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Se acordó no significa que Dios la había olvidado antes. Significa que llegó el momento exacto en el calendario divino. El dolor meticulosamente medido de Ana estaba dando fruto eterno. Al cumplirse el tiempo de gestación, Ana dio a luz un hijo varón. Lo tomó en sus brazos temblorosos por primera vez. Sintió su calor diminuto contra su pecho. Escuchó su llanto débil que llenaba la casa silenciosa. Con lágrimas de alegría esta vez, le puso nombre Samuel, diciendo: «Porque lo he pedido a Jehová». Cada vez que pronunciara ese nombre durante el resto de su vida: «Samuel, ven aquí. Samuel, come. Samuel, mira qué hermoso está el día». Estaría declarando su testimonio personal. Este niño es respuesta directa de Dios a mi clamor más profundo. Los primeros días, semanas, meses de maternidad debieron ser una mezcla agridulce de éxtasis y conciencia solemne. Cada noche que lo amamantaba, cada mañana que lo acunaba, cada vez que sus manitas se aferraban a sus dedos, Ana sabía una verdad que ninguna otra madre conocía con tal claridad. Este niño no es solo mío, le pertenece completamente a Dios. Cuando llegó nuevamente la época de la peregrinación anual a Silo, Elcana se preparó para partir con toda la familia como siempre. Pero Ana tomó una decisión radical: «No subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que sea presentado a Jehová y se quede allí para siempre».
Elcana, respetando profundamente la fe de su esposa, respondió con sabiduría: «Haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solo que Jehová cumpla su palabra». Así, Ana se quedó en Ramá, criando a Samuel no como madre común, sino como sacerdotisa, preparando un sacrificio vivo para el altar de Dios. Cada día era preparación sagrada. Cada noche era consagración silenciosa. Cosía pequeñas vestiduras pensando en el día inevitable de la entrega. Cantaba nanas que eran oraciones. Lo miraba dormir sabiendo que pronto dormiría en el tabernáculo del Señor. Cuando finalmente llegó el día del destete, ese rito doloroso que marca el fin de una etapa de cercanía física, Ana actuó con determinación santa. Se levantó temprano, preparó un becerro de 3 años para holocausto, 3 medidas de harina y una vasija de vino para libaciones. Tomó al pequeño Samuel de la mano, o quizás aún en brazos, y emprendió el viaje final hacia Silo. Imagina esa caminata. Cada paso era más pesado que el anterior, no por cansancio físico, sino por el peso del sacrificio inminente. Las manos de Ana temblaban ligeramente, no por duda, sino por la intensidad del amor que estaba a punto de entregar. Cada piedra del camino parecía susurrarle: «¿Estás segura? ¿Realmente vas a hacer esto?». Pero Ana no vaciló. Llegaron al tabernáculo. Ofrecieron el sacrificio solemne. Entonces ella buscó a Elí, el sacerdote que un día la había confundido con borracha. Él la miró, quizás sin reconocerla al principio entre tantos peregrinos, pero Ana habló con voz clara y firme: «Oh Señor mío, vivo tu alma, yo soy aquella mujer que estuvo aquí contigo orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo lo he dedicado a Jehová. Todos los días que viva, Él es de Jehová». Y allí, en el umbral del templo, con el corazón desgarrado pero la fe intacta, Ana dejó a su hijo. Samuel, el milagro de las lágrimas, el cumplimiento del voto audaz. El profeta de Israel en potencia se quedó sirviendo al Señor desde su más tierna infancia, bajo el cuidado de Elí. Segundo clímax emocional. Ana entrega físicamente lo que tanto tiempo clamó espiritualmente. Camina de regreso a casa con las manos vacías, pero el corazón lleno de una paz que sobrepasa todo entendimiento. La historia no termina en lágrimas de despedida. La Escritura revela una Ana transformada. Cada año subsiguiente, cuando Elcana y la familia subían a Silo, Ana llevaba consigo una pequeña túnica tejida a mano para Samuel. Imagina esas noches de costura silenciosa, aguja entrando y saliendo de la tela, cada puntada cargada de amor maternal y orgullo espiritual. «Mi hijo sirve en la casa de Dios», pensaba mientras trabajaba. Elí, agradecido por el servicio fiel del niño, bendecía a la familia. «Jehová te dé descendencia de esta mujer en lugar del niño que pidió a Jehová». Y Dios, fiel a su promesa, visitó nuevamente el vientre de Ana. Dio a luz 3 hijos varones y 2 hijas. La mujer que durante años fue definida por su esterilidad se convirtió en madre abundante. Dios no solo le devolvió con creces lo entregado, transformó su historia por completo. Mientras tanto, Samuel crecía delante de Jehová. El niño de las lágrimas de Ana se convertía en el profeta cuya voz guiaría a Israel en su transición de jueces a monarquía. Sería Samuel quien ungiría a Saúl como primer rey, quien llamaría a David del pastoreo de ovejas al trono eterno. El dolor de una mujer había dado a luz al renacimiento de una nación, pero hay un epílogo glorioso que revela la verdadera profundidad del corazón de Ana. La mujer que un día lloró amargamente en silencio en el templo levanta nuevamente su voz. Esta vez no es gemido de aflicción, sino cántico triunfal de victoria espiritual.
Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, porque yo me gozo en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay otro fuera de ti, ni hay peña como nuestro Dios. No multipliquéis palabras altisonantes, cesad, y no sigáis vanagloriándoos, porque ya no se repetirán cosas viejas, porque conocido es lo que hará Jehová. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los que flaqueaban se ciñeron de fortaleza. Los hartos por un pan se alquilaron, y los hambrientos ya no tienen que ir. La estéril dio a luz 7 hijos, y la de muchos languidece. Jehová es el que mata y da vida, el que hace descender al Seol y levantar. Jehová empobrece y enriquece, él abate y enaltece. Levanta del polvo al pobre, y al menesteroso del muladar lo ensalza, para hacerlo sentar con los príncipes, y hacerlos heredar trono de gloria. ¡Qué transformación! Ana ya no canta sobre su dolor, sino sobre el carácter inconmensurable de Dios. Su experiencia personal le permitió proclamar verdades eternas. Dios invierte lo que el mundo valora, exalta a los humildes, da fecundidad a la estéril, fortaleza a los débiles. Su cántico se convierte en profecía cumplida en Cristo, el Rey humilde que vino del pesebre al trono eterno. Pero detengámonos aquí un momento. La historia de Ana no es solo historia antigua, es espejo para tu propia jornada. ¿En qué Ana te ves reflejado hoy? Eres la Ana del principio, año tras año, enfrentando el mismo vacío, las mismas burlas sutiles de las peninas en tu vida, voces que comparan, circunstancias que recuerdan lo que te falta, silencios que duelen más que palabras. Estás en la Ana del templo, derramando tu alma en oración silenciosa, incomprendido incluso por aquellos que deberían entenderte espiritualmente. ¿O eres la Ana que recibe la promesa de Dios a través de circunstancias inesperadas? La que comienza a comer y sonreír antes de ver el milagro físicamente manifestado. Has llegado al punto de sostener tu Samuel en brazos, esa respuesta tan esperada a tu clamor persistente, sabiendo que pronto deberás entregarlo al propósito para el cual realmente fue diseñado. ¿O estás en la etapa final, vistiendo con túnicas espirituales el fruto de tus oraciones, viendo cómo Dios multiplica tu entrega con abundancia inesperada? Sea cual sea tu etapa, Ana te habla directamente. Te recuerda que Dios ve cada lágrima que nadie más nota. Escucha cada petición que tus labios apenas pueden articular. Conoce cada penina que te provoca. Recuerda cada levantarse determinado hacia su presencia. Pero Ana también te desafía. ¿Qué harás cuando llegue tu Samuel? ¿Te aferrarás posesivamente a la bendición como si fuera tu derecho permanente? ¿O reconocerás que vino de Dios para volver a Dios? ¿Convertirás tu milagro en testimonio eterno o en trofeo personal? La historia de Ana revela un patrón divino. Dios frecuentemente permite el dolor más profundo para preparar el propósito más elevado. Nunca permite esterilidad sin planear fecundidad abundante. Nunca permite lágrimas sin planear cánticos de victoria. Nunca permite entrega sin recompensa eterna. Piensa en las noches que Ana pasó llorando antes de conocer esa primera sonrisa de Samuel. Piensa en las burlas que soportó de Penina antes de vestir a su hijo con túnicas sacerdotales. Piensa en el vacío de su vientre antes de llenar su casa con nuevos hijos. Cada dolor tenía propósito. Cada lágrima regaba un milagro futuro. Hoy, donde quiera que te encuentres, puedes hacer lo que Ana hizo en su hora más oscura. Levantarte, ir a la presencia de Dios, derramar tu alma sin reservas, hacer el voto audaz de entrega previa y salir de allí con el rostro transformado por la fe en la promesa recibida. Porque el Dios que transformó a Ana de mujer estéril a profetisa adoradora, de burlada a bendecida, de silenciosa a cantante de verdades eternas,
es el mismo Dios que camina contigo hoy. Él conoce tu aflicción exacta. Ha contado cada lágrima específica. Ha preparado tu Samuel específico para el momento específico. Y cuando llegue, porque vendrá, recuerda las palabras de Ana ante Elí. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo lo dedico también a Jehová. Que tu respuesta sea la misma, que tu vida cante el mismo cántico, que tu historia declare la misma verdad eterna. No hay santo como Jehová. Levanta del polvo al pobre, y al menesteroso del muladar lo ensalza para hacerlo sentar con príncipes y heredar trono de gloria. La historia de Ana no terminó cuando dejó a Samuel en el templo. Apenas comenzaba. De igual manera, tu historia de entrega no termina en pérdida. Es el portal a multiplicación divina, a propósito eterno, a cántico triunfante que resonará por generaciones. Y mientras las últimas palabras de este relato resuenan en tu corazón, permite que la pregunta final de Ana permanezca contigo. ¿Qué harás tú con tu Samuel cuando Dios te lo entregue? Porque el Dios de Ana sigue escuchando, sigue respondiendo, sigue transformando lágrimas en testimonios eternos. Tu capítulo de redención podría estar apenas comenzando.